En estos momentos tan críticos para el líder cubano doctor Orlando Bosch, que solo un milagro evitaría que fuera deportado en uno de los actos antipolíticos absurdos más infames, de los tantos que cometen los Estados Unidos en su política exterior, incoherente y chapucera, y tan sensible para una comunidad como la nuestra, la cubana, tan fiel políticamente y tan defensora de los principios básicos de libertad que dice sustentar esta nación. El caso del doctor Orlando Bosch vuelve a actualizarse y a tener vigencia nuestros valiosos archivos del programa En una Hora, siendo necesario sacarlos al aire para tantos olvidadizos que nos gastamos por estos lares, como lo es el testimonio valiente, por lo que denuncia y expresa Ricardo El Mono Morales Navarrete, uno de los protagonistas en Venezuela, desde cargos oficiales, de la intriga para volar el avión de Cubana de Aviación en Barbados en el año 1976. Testimonio que exonera por completo al doctor Orlando Bosch y a Posada Carriles de ser los autores del lamentable evento del avión del gobierno comunista cubano. Ricardo Morales Navarrete fue muerto en Miami precisamente en los días de la salida al aire por la televisión en este programa En una Hora en el año 1982, luego de sus declaraciones al periodista cubano radicado en Venezuela, también fallecido, Francisco Chao Hermida. Y decimos evento lamentable, ya que en la voladura del avión de Cubana perecieron personas inocentes. Pero según informes también, en ese avión iba la flor innata de la inteligencia comunista norcoreana para América Latina y la flor innata de la inteligencia cubana que hizo posible la ocupación de Angola por las tropas del dictador Fidel Castro. Además, presentaremos en su totalidad la formidable defensa que hiciera del doctor Orlando Bosch desde puntos de vista diferentes a Morales Navarrete, el abogado venezolano, ante las cámaras en 1982 en Radio Caracas Televisión. El doctor Raymond Aguiar también fue asesinado en un atentado en Caracas, Venezuela, hecho sin relación aparente con el caso del avión cubano. De nuestros archivos salen estos valientes testimonios como una contribución más del programa En una Hora en la presentación de estos programas especiales, ya que vienen a aclarar una vez más los hechos. Queremos también dejar aclarado a los televidentes que ustedes deben formar sus propias conclusiones. Sería bueno que alguien, y repito, sería bueno que alguien le hiciera llegar estos testimonios y pruebas traducidos al inglés a las autoridades de los Estados Unidos que tienen a cargo el caso del doctor Orlando Bosch y no contar solamente con el archivo del caso, con lo que dice es publicado en el diario Granma de Cuba y otros elementos de izquierda que rodean estos documentos. Ahora, sin más preámbulos y a petición popular, pasemos a estos históricos reportajes exclusivos de En una Hora. El caso del avión cubano fue originariamente creado sobre una gran mentira. Y esa gran mentira es lo que ha llevado a que esta idea, ¿no?, se haya popularizado. Esta mentira es de que el doctor Orlando Bosch entró clandestinamente al país con la finalidad de organizar y ultimar los últimos detalles de la voladura del avión cubano, y que para ello se valió de su amigo Luis Posada, policía pues de reconocidos méritos y suficientemente preparado como para llevar a cabo pues un plan de esta naturaleza, y que como autor material se utilizó a Hernán Ricardo, quien prestaba pues servicios a la compañía de Luis Posada. Este es el panorama que se le ha planteado al público y esto es lo que ha permitido creer de que esa hipótesis, esa teoría o esa versión sea cierta. Sin embargo, todo eso es absolutamente falso y esta noche yo te lo puedo demostrar. Bosch no entró clandestinamente al país. Bosch fue traído a Venezuela por el gobierno venezolano, o mejor dicho, por la DICIP de Carlos Andrés Pérez, en particular por Orlando García y Ricardo Morales Navarrete. Ahora, el ministro del Interior, Octavio Lepage, ha desmentido eso y ha dicho que y él era el superior jerárquico de la DICIP. Bueno, el doctor Lepage ha dicho varias cosas y a esas me quiero referir también. En el año 74, Bosch estuvo por primera vez en Venezuela y fue detenido con relación a unos actos que sucedieron en la Embajada de Panamá y en la Casa de la Amistad Cubana.
En esos momentos fue detenido por la DICIP y el entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Piñeró Ordaz, con motivo de unas declaraciones dadas en un periódico norteamericano que señalaban que Bosch estaba preso en Caracas, él desmintió esa información diciendo que Bosch no estaba preso. Realmente Bosch sí entró al país, entró con este pasaporte de República Dominicana, que es el original, expedido a nombre de Pedro Antonio Peña, y aquí claramente se puede ver la visa que le fue otorgada por la República de Venezuela en el consulado de Santo Domingo. Aquí podemos ver claramente su fecha de entrada a Venezuela, día 8 de julio de 1974, y su posterior salida del país en fecha 21 de noviembre del 74, oportunidad en la cual se dirigió a Curazao, reingresó de nuevo a Venezuela, y volvió a salir el 2 de diciembre de 1974. O sea que en el 74, cuando Bosch estuvo preso, las autoridades venezolanas negaron su detención. En aquella oportunidad, Bosch fue puesto en libertad por el gobierno nacional, en virtud a un pacto que celebró con el gobierno, consistente en lo siguiente. Bosch se comprometía a no atentar contra objetivos cubanos dentro del territorio venezolano, y en aquellas oportunidades en que se encontrara en Venezuela, se comprometía pues a no realizar ningún atentado ni a planificar pues ninguna acción contra el gobierno de Fidel Castro. Hecho este pacto, pues Bosch fue puesto en libertad, salió por Maiquetía, como acabas de ver en el pasaporte, y para el año de 1976, para septiembre del 76, la DICIP, a través de Orlando García y de Ricardo Morales Navarrete, ambos funcionarios negados por el ministro Lepage, o sea, negados como funcionarios, llaman a Bosch. Bueno, negado Morales Navarrete, ¿no? O sea, Orlando García no ha dicho que no era funcionario. No, o sea, inicialmente no era que no era funcionario, sino Orlando García se lo ubicaba en la división de fronteras, no como el segundo hombre de la DICIP, que en realidad lo era. Entonces, ellos llaman a Orlando Bosch a Managua, en Nicaragua, en septiembre del 76, establecen contacto con él y le dicen que el presidente Carlos Andrés Pérez quiere tener una reunión con él, que supuestamente se iba a celebrar en Caracas el día 10 de octubre de ese mismo año, y que el presidente estaba interesado en conversar con él para celebrar un pacto semejante que se relacionara con Costa Rica, con Colombia y con Panamá. Bosch al principio es receloso de esta invitación, porque su enemigo mortal es Ricardo Morales Navarrete, quien es un alto jefe de la DICIP, a la sazón era jefe de la división 54 de la DICIP, o sea, la división de contrainteligencia extranjera de la DICIP, y era enemigo... ¿Tienes pruebas de eso, de que Morales Navarrete trabajaba para la DICIP? Sí, cómo no, yo traje pruebas esta noche de todo lo que yo vaya diciendo. Lo primero que dije de que fue llamado por la DICIP a Nicaragua, emana pues de este oficio que actualmente se encuentra en el expediente. Aquí hay un recibo de teléfono, ¿no?, de la CAN-TV, del número 661-6804, que es un teléfono de la DICIP. El recibo está a nombre del Ministerio de Relaciones Interiores. La primera llamada a Nicaragua, como se puede ver aquí en la abreviatura, se produce el día 7 de septiembre. Y la otra llamada a República Dominicana se produce el 17 del mismo mes de septiembre. Estas son las llamadas que desde la DICIP le efectúan a Bosch. Con motivo de estas llamadas, Bosch se pone en contacto con Luis Posada, quien le garantiza su seguridad mientras se encuentra en territorio venezolano. Y en tal virtud, Bosch viene a Venezuela con no solamente el permiso y la buena pro del gobierno venezolano, sino por medios que el gobierno venezolano le facilitó, porque fue el gobierno venezolano quien ordenó que se le expidiera la visa. Históricos reportajes que exoneran al doctor Orlando Bosch. Volvemos en unos segundos aquí, en Una Hora. Yo quiero, Ricardo, que tú expliques un poco qué pasó en lo del avión cubano, porque tú fuiste quien capturó a Orlando Bosch.
Y sin embargo el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Carlos Andrés Pérez negaba que tú fueras miembro de la DICIT. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, el ministro Octavio Lepage cedió a las presiones posteriores del derribamiento del avión cubano por parte de Orlando García Vázquez, que pensó que negando el hecho cierto de que yo había sido nombrado comisario jefe de la División 54 por el propio Octavio Lepage, podía escapar a la verdad histórica de la responsabilidad sobre la muerte de los 73 ocupantes del avión, responsabilidad histórica que yo creo que es hora de que sea compartida no por los inocentes y un culpable, porque vamos a definir, Chao, entre los detenidos hay 3 inocentes y hay un culpable. Entre los no detenidos habemos 4 culpables. Yo soy uno de ellos. ¿Tú colaboraste en poner la bomba en el avión cubano? Correcto. Yo soy uno de los principales conspiradores de la voladura del avión cubano. La responsabilidad histórica la admito, la llevo sobre mis espaldas. No me arrepiento de ella, Chao. A pesar de los 73 muertos. Como si hubieran habido 273. No me arrepiento de ninguno de ellos. Si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía. ¿Y por qué? Es el compromiso histórico frente a lo que nosotros hemos sufrido, el régimen de Fidel Castro, nuestra lucha a través de 20 años en todas partes del mundo, porque yo he combatido en Cuba, he combatido en África, he combatido en Latinoamérica y he combatido en Europa. Desgraciadamente, para el enemigo, como es natural, que son ellos, los fidelistas, nuestra lucha no es de palabras, es una lucha de sangre. Siempre a nuestro paso en la lucha hemos enlutado los hogares de nuestros enemigos, de la misma forma que ellos han enlutado los hogares de mis compañeros. El avión cubano es un operativo que se inicia en el mes de abril de 1976. Operativo que toma forma en la reunión de Bonao, en República Dominicana, donde se une por primera vez, nosotros podemos lograr la unión de los grupos llamados terroristas o activistas en contra de Fidel Castro, bajo un solo nombre, que es la coordinación, el coro. Orlando Bosch en ese momento ha sido expulsado de Costa Rica, donde fue detenido bajo una serie de supuestas amenazas de muerte en contra de la visita del ministro de Estado, Henry Kissinger. Ha llegado a Santo Domingo, donde se le ha concedido una especie de asilo político, se le ha permitido que pueda hablar, se le ha permitido que pueda recaudar fondos para nuestra lucha. Se produce la reunión de Bonao, se produce el gran sueño de todos aquellos que hemos estado durante años por los caminos del mundo luchando en contra de la dictadura de Fidel Castro. Entre los acuerdos que se suscitan en Bonao, tienes que recordar, antes que nada, la invasión castrista de Angola, que se produce en el mes de enero del año 75, el expansionismo de Fidel Castro en el Caribe. Muchas gracias. El expansionismo de Fidel Castro en el Caribe toma una forma violenta. Su penetración adquiere unos niveles los cuales requieren un operativo. Como es natural, Cubana de Aviación se convierte en uno de los objetivos de ese operativo. Pero, ¿objetivo por qué si Cubana de Aviación es una línea comercial? No, señor, Cubana de Aviación está transportando. Cubana de Aviación, antes que nada, es un organismo de la Fuerza Aérea de Cuba. Cubana de Aviación está transportando las tropas del Batallón del Interior,
que son los que afrentan en los primeros momentos de la lucha en Angola, después que se produce la declaración de independencia. En los aviones de Cubana de Aviación se transportan los equipos y se transportan las tropas especiales del batallón del Ministerio del Interior al mando del general Raúl Díaz Argüelles, que posteriormente resultó muerto durante la lucha. Creo que todos lo conocemos, fue el viejo compañero nuestro en la cuestión de la dictadura. El objetivo es Cubana de Aviación. Cubana de Aviación cuenta con muy pocos recursos en equipos, con anticuados aviones de Britania, de manufactura británica. Y recientemente, en ese momento, pudiéramos decir alrededor del mes de febrero del año 75, ellos rentan de los canadienses, de Air Canada, ellos rentan 3 DC-8. Uno de los DC-8, eran 3 DC-8, uno sufre un accidente en una colisión con un avión MiG sobre el Aeropuerto Internacional de La Habana y se echa a tierra. El segundo es el que nosotros volamos en Barbados, y el tercero le fue quitado, ya que las compañías de seguro no podían mantener el avión. Cuando tú dices nosotros volamos, te estás inculpando a ti mismo de haber volado el avión de Cubana. Perfectamente, esa es mi responsabilidad. Pero ¿a quién más? ¿Quiénes estaban complicados? Orlando García Vázquez. Tú acusas a Orlando Yo García. acuso a Orlando García Vázquez de ser cómplice de nosotros. Yo acuso la política de permiso que nosotros logramos obtener del presidente Carlos Andrés Pérez para llevar a cabo nuestro operativo en el Caribe, a cambio de ejecutar operativos en contra de Guyana que le fueron propuestos a la directiva del CORO a través de Orlando García Vázquez. ¿Y en qué consistían esos operativos contra Guyana? Nosotros íbamos a desestabilizar, es la palabra, desestabilizar el gobierno de Guyana. Entonces, ¿crees tú que Carlos Andrés Pérez perseguía un móvil patriótico al hacer este pacto con un grupo terrorista? Cuando usted hace un pacto con un grupo terrorista, usted no es patriota, usted se convierte en un terrorista. Entonces, Carlos Andrés Pérez es un terrorista. Correcto. Él es partícipe de nuestra operación terrorista. Mono Morales Navarrete es uno de los hombres más polémicos y conflictivos que han tenido presencia en este proceso. Él es un hombre que ha cambiado de posición en distintas oportunidades, pero yo debo ratificar aquí lo que dije en el curso de aquella entrevista. A mí siempre Ricardo Morales Navarrete me dijo la verdad. El comportamiento del Mono Morales hacia mí ha sido siempre inobjetable, aunque hemos discrepado en muchas cosas, como es lógico. Pero yo tengo que decir, porque me corresponde decir la verdad, por lo menos la verdad como yo la veo, es que Ricardo Morales se ha comportado correctamente. La próxima semana continuaremos con esta serie de reportajes exclusivos con relación a la inocencia del doctor Orlando Bosch. Volvemos en unos segundos. Ahora continuaremos con la esperada comparecencia del Mono Morales Navarrete y Francisco Chao Hermida, así como la del abogado venezolano doctor Raymond Aguiar, todos fallecidos, aportando datos y pruebas en el caso de la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 e intentando probar al mundo la inocencia del doctor Orlando Bosch. Ahora, al igual declara quien para la fecha era director de la DICIT, que es el Rafael Rivas Vázquez. Realmente su cargo era de subdirector, estaba encargado de la dirección. Y con referencia a lo de Bosch, a la llegada de Bosch, él dice lo siguiente. Sin conocer mayores detalles por las razones expuestas anteriormente, o sea, razones de seguridad, etcétera, que para agosto o septiembre de 1976 Ricardo Morales había tomado contacto con el doctor Orlando Bosch, quien para aquel entonces se encontraba en Centroamérica, ¿no?
También habla de la credencial de la DICIP que le fue entregada por la DICIP a Orlando Bosch. Y dice, aunque nunca tuve conocimiento directo ni vi la credencial a la cual hace referencia la pregunta, no es imposible que entre las credenciales que se autorizan por distintos conceptos, incluyendo el de seguridad, a instancias de un jefe de departamento, la propia División 54 haya podido tramitar y dotar al doctor Orlando Bosch de una de esas credenciales. O sea, una credencial para aportar el armamento que la misma DICIP le proporcionó a su llegada al país al doctor Orlando Bosch para que cuidara de su propia seguridad, ¿no? Esto lo dice el director de la DICIP encargado para esa fecha. Entonces el gobierno plantea en esos momentos, ¿no?, luego de la voladura del avión cubano, de que Bosch estaba clandestinamente en el país. Y entonces lo ponen aquí, capturado en Caracas Orlando Bosch en allanamiento de una quinta. Esto sale en el Nacional el día viernes 15 de octubre del 76, cuando Bosch nunca fue capturado. A raíz de la voladura del avión cubano, el gobierno que lo había traído y que lo había alojado en el Hilton y que le había pagado la cuenta, como ya le voy a enseñar los recibos, el gobierno lo invitó a la DICIP para cuidarlo del gobierno de Castro, no fueran a atentar contra su vida, y le dieron la oficina y el dormitorio del secretario general de la DICIP. Aquí está la declaración del funcionario que fue a buscar a Bosch ese día para llevarlo a la DICIP, y este funcionario se llama Freddy Gerardo Romero Lama, quien también declaró en el expediente en los tribunales militares. Y él dice lo siguiente, y luego cuando se me ordenó que buscara al señor Bosch, lo cual fue muy breve y no hubo comentarios, porque no sabíamos la causa de su búsqueda, no sabía si era en calidad de detenido. A él le dijeron, busque a Bosch, y le señalaron a dónde. Le dijeron que fuera al cine Junín, que ahí Bosch estaría esperándolo, y en efecto ahí estaba Bosch. Y él lo llevó a la DICIP, o sea, lo acompañó, lo escoltó. Se me ordenó que fuera hacia el centro de la ciudad, y yo para ese momento no conocía a la persona, se refiere a él a Bosch. Recibí una fotografía de la persona que salía a buscar con su nombre escrito en el reverso, pero sí se me orientó a la zona donde posiblemente se encontraba. Luego fue localizado en la esquina de Junín. Lo que sí quiero aclarar es que el señor no puso ninguna resistencia, ni se sorprendió cuando se llamó. Nos acompañó en forma por demás aceptable. Entonces le preguntan cuántas horas transcurrieron desde que él salió a buscar a Bosch hasta el momento en que lo encontró. Dice, por lo fácil de la ubicación del ciudadano, se tardó solo el tiempo necesario en trasladarme de la oficina de los Chaguaramos, desde la DICIP, hasta la esquina de Junín y de allí nuevamente al despacho. O sea, Bosch estaba esperando a la comisión de la DICIP para ser acompañado a la DICIP. Entonces, después se le pregunta, diga el testigo si no es costumbre requisar a las personas a las cuales se ha ordenado su traslado a la DICIP. Contestó, solo cuando se recibe una orden clara de que el señor está detenido. Y en este caso, solo se me ordenó trasladarlo. O sea, que él ni lo requisó ni nada. Ahora, Bosch llega a la DICIP y declaran algunos funcionarios de que él estaba pues hospedado, porque esa es la palabra, hospedado en las oficinas de la DICIP. Y ahí fue donde yo lo conocí, y ahí fue donde yo conversé con él. Bosch estaba encerrado por dentro, o sea, Posada mandó a poner una cerradura por dentro de la puerta de la oficina del secretario general para que nadie le entrara. O sea, Bosch no estaba preso, porque si no la cerradura hubiera estado por fuera para evitar que él saliera. Ahora, aquí está la declaración del gerente del hotel Anauco Hilton y la del gerente del hotel Caracas Hilton, que fueron los sitios a donde la DICIP, Ricardo Morales Navarrete y Orlando García trasladaron a Orlando Bosch y lo hospedaron y le pagaron la cuenta. Y dice en esta declaración, que por lo corto del programa voy a evitar continuar leyendo declaraciones, pues son muchas cosas, de que sí, que en efecto que la DICIP pagó la cuenta de Orlando Bosch, y no solamente que pagó la cuenta, sino que la habitación contigua de Orlando Bosch era ocupada por Orlando García, el máximo jefe policial de la época de Carlos Andrés Pérez. Como decir hoy en día que un solicitado esté en la habitación de al lado de Remberto Uzcategui, ¿no? Y en el mismo hotel estaba hospedado Ricardo Morales Navarrete, y este señor aquí lo dice, ¿no? Y dice cuánto pagaban mensualmente. Esta es la tarjeta de entrada en el Hotel Caracas Hilton de Carlos Paniagua, que era el nombre utilizado por Orlando Bosch. Aquí está la tarjeta.
¿no? Y aquí está la factura del hotel, que según la declaración del gerente fue cancelada por la DICIT. Entonces, es una gran falacia, es una gran mentira el haber dicho que Orlando Bosch entró clandestinamente al país. Si lo llamaron, le dieron la visa, lo recibieron como un personaje muy importante, le pagaron la cuenta del hotel, lo hospedaron en la DICIT para protegerlo de Castro, y después dicen entonces que él entró clandestinamente al país. Claro, si entró clandestinamente al país, podría suponerse que vino a ultimar los detalles de la voladura del avión cubano. Pero él vino al país, fue a entrevistarse con Carlos Andrés Pérez, o por lo menos eso fue lo que Orlando García y Ricardo Morales Navarrete le dijeron y le hicieron hacer creer. Ahora, y como había un antecedente del pacto hecho en el año 74, pues Bosch creyó en eso y por eso vino, para ayudar a la causa cubana. Ahora, ¿cómo se explica que un hombre tan veterano como Orlando Bosch, ya hemos visto cómo entra y sale del país con más libertad que cualquiera de nosotros, con pasaportes dominicanos, nicaragüenses, que si Paniagua, que si, bueno, cuánto nombre hay, entra y sale y los ministros del Interior ni siquiera se enteran de que está aquí? No se entera. Bueno, dicen que no se entera. ¿Cómo se explica que le crea un cuento a Ricardo Morales Navarrete? Según la información que yo tengo, este personaje, que también es conocido con el nombre de El Monkey o El Mono, delató a Orlando Bosch en una oportunidad en que Bosch disparó con un cañón contra un buque polaco en el puerto de Miami, denuncia que le valió a Bosch unos cuantos años de cárcel y que provocó que Bosch anduviera durante varios años persiguiendo a Morales Navarrete. Incluso en una oportunidad le puso una bomba en el automóvil y no lo mató de milagro, porque no quedó ni las tuercas quedaron del carro. Nadie se explica todavía cómo se produjo ese fenómeno de que él estando dentro del carro y el carro quedando totalmente destrozado no le pasara nada. Entonces, a ese hombre que lo ha delatado, que lo ha mandado a la cárcel y a quien él ha buscado durante varios años para matar, le cree este cuento y viene aquí. Por eso es que Bosch solicita que su seguridad se la garantice Luis Posada, y por eso es que Luis Posada aparece en escena. ¿Por qué le cree? Porque le quiso creer. ¿Y por qué le quiso creer? Porque Bosch desesperadamente andaba buscando quien lo ayudara en su lucha contra Castro. Y si hubiera sido el diablo con quien hubiera tenido que asociarse para luchar contra Castro, con la invitación del diablo hubiera venido a Venezuela. Ahora, ¿cómo se explica entonces? Eso podría ser válido en el caso de Bosch, aunque Bosch ya tenía buenos aliados. Bosch, cuando sale de aquí, va a Curazao y se reúne con Dionisio Suárez y Guillermo Novo, ambos vinculados al caso Letelier, y de ahí va a Chile, y en Chile hace contacto con la DINA chilena, y según se comenta, trabajó durante un tiempo con ellos. Ahora, ¿cómo se explica que un hombre tan veterano como Luis Posada Carriles, que ha sido uno de los policías más importantes en el desmantelamiento de la guerrilla durante el gobierno del presidente Caldera, incluso antes de esa época, caiga en una trampa que le ponen Orlando García y... Bueno, chicos, yo te voy a contestar esa pregunta con otra pregunta. De la misma manera que eso fue posible que Ricardo Morales Navarrete, un asesino, una persona que trabajó para el G2 cubano, una persona que fue de la CIA, que fue de los anticastristas y que se ha cambiado de bando montones de veces, y que otra persona como Orlando García, ¿no?, le hicieron creer las cosas que le hicieron creer a Carlos Andrés Pérez, a Octavio Lepage, a Piñerúa y a todo el mundo. Porque vamos a ver quiénes son estos señores y en manos de quién estaba la seguridad de nuestro país. Ciertamente hubo una reunión en Bonao, en Santo Domingo, reunión a la que cita el doctor Orlando Bosch, dirigentes de distintas organizaciones. Inclusive se ha publicado, se ha dicho de que yo estuve presente en esa reunión. Yo jamás he estado en Bonao. Yo no estuve en la reunión de Bonao. Fue un compañero del movimiento nacionalista como delegado de nuestra organización en representación mía, el doctor Pulido. En la reunión de Bonao no se habló de llevar a cabo ningún operativo en ninguna parte del mundo. En la reunión de Bonao había una serie de dirigentes de organizaciones y se entró en las conversaciones de tratar de coordinar esfuerzos en la lucha contra el castrocomunismo, pero no se llegó a ninguna definitiva conclusión, en cuanto inclusive durante la reunión de Bonao tampoco quedó instaurado completamente el coro. Eso vino en reuniones posteriores.
El otro asunto, si quisiera tocar, que estaba preguntándole usted al doctor Remus, respecto a la posición de Carlos Andrés Pérez en cuanto a la voladura del avión de Cubana de Aviación. Yo recuerdo que en el verano del 76, yo estaba en New Jersey, y Orlando, doctor Bosch, llamó a New Jersey pidiendo que yo fuera a Caracas, que él estaba en Caracas y que podía ir a Caracas y que allí podíamos estar con todas las garantías del gobierno, que el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez era amigo de la causa cubana y que era importante que yo me trasladara allá lo antes posible para conversar con él y ver en qué nos querían ayudar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que él estaba hospedado, creo que era en el Hotel Hilton, inclusive, costeado por el gobierno, etcétera, que había una serie de garantías y había interés del gobierno venezolano de que se acercaran elementos beligerantes cubanos anticastristas. Yo no fui a Caracas porque no me ofrecía garantías los individuos que estaban alrededor del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ni él mismo como activista anticomunista en el momento. Yo creo que eso fue una jugada de ya sea la Agencia Central de Inteligencia, la inteligencia venezolana o lo que sea, para tratar de contrarrestar el empuje que estaba teniendo de nuevo La Habana, la inteligencia de La Habana, en tratar de coordinar esfuerzos dentro de Caracas, entre las juventudes universitarias, distribución de periódicos, y iban a llevar a cabo atentados dentro de Venezuela por miembros, por entrenados del gobierno de Cuba, de la DGI. Y yo creo que la voladura del avión, en este punto sí estoy de acuerdo con el señor Morales Navarrete, la voladura del avión se utiliza como para tratar de frenar al gobierno de Cuba, al gobierno comunista de Cuba, de que, oye, aguanta ahí, para que nosotros también tenemos ciertos elementos, ciertos cubanos que andan por ahí, que están dispuestos a volarte aviones, que están dispuestos a llevar a cabo atentados y demás. Después explotó la cosa, vinieron los arrestos y se mezcló la ensalada quedó y que cayó en lo que ha caído, ¿no? Pero yo sí vivo convencido de que eso fue una planificación de arriba del gobierno y en la cual no creo que el doctor Bosch tenga culpabilidad alguna. Yo creo que el doctor Bosch y los elementos, los amigos del doctor Bosch, el señor Luis Posada, Hernán Ricardo, etcétera, fueron utilizados como chivos expiatorios en el caso del avión de Cubana. Aprovechamos la ocasión para concederle una oportunidad para que hable Ricardo Morales Navarrete, que tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar y tiene todo el derecho a que se le escuche en Venezuela. De manera que sin más preámbulos pasamos a cederle el micrófono a Ricardo Morales Navarrete para que explique en primer término todo lo que él conoce en la causa del avión cubano. Con ustedes, Ricardo Morales Navarrete. ¿Cómo estás, Chao? Yo muy bien, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, no puedo quejarme. Ha sido una sorpresa encontrarte, Ricardo. La mía también ha sido una sorpresa. Hacía años que no nos encontrábamos. Hacía años, creo que la última vez que nos vimos fue una noche tempestuosa, donde te manifesté que bajo aquel mismo techo que nosotros nos encontrábamos en ese momento y compartíamos con otras personas que nos rodeaban, entre ellos Orlando García Vázquez. Creo que, si mal no recuerdo, te manifesté que no era yo el único canalla, ¿no?, que se encontraba bajo aquel techo. Lo recuerdo muy bien. Me dijiste, yo tengo mala fama, de mí se dicen cosas atroces, y yo no creo ser ningún santo, pero debajo de este techo hay personas que son mucho peores que yo y nadie lo cree. Me agregaste algo muy importante que yo he publicado ya y debo reiterar ahora. Me dijiste, cuando detuve a Orlando Bosch, lo llevé a mi apartamento. Fui a una gaveta donde tenía 4.000 bolívares
y se los ofrecí y le dije que se fuese. Y Orlando Bosch no quiso irse porque confiaba en Orlando García. Yo personalmente he consultado esto con Orlando Bosch y me ha dicho que lo que Ricardo Morales Navarrete me comunicó aquella noche es la verdad histórica. Por eso es que yo he dicho que conmigo la conducta de Ricardo Morales ha sido siempre honesta y cívica. Tú estabas en Venezuela en una misión de la CIA. Correcto. Tú eres hombre de la CIA. Lo fui. Fuiste hombre de la CIA. ¿No sientes ningún bochorno por haber sido hombre de la CIA? Bochorno sería si hubiera sido de la KGB o de la DGI cubana. Ese sí hubiera sido el bochorno. Pero ser de la CIA no es bochorno para mí. No es bochorno para ti porque tú interpretas que la CIA es una organización en defensa de los intereses de los países democráticos y occidentales. De los cuales yo soy parte. De los cuales tú eres parte. ¿Qué actividades desarrollaste tú en Venezuela como agente de la CIA? ¿Espionaje? Espionaje y contraespionaje, reclutamiento. Yo recluté a Orlando García Vázquez. Orlando García Vázquez era miembro de la CIA. Sí, señor, lo recluté yo. ¿Ganaba un salario siendo miembro de la CIA? Sí, señor. Orlando García Vázquez lo recluté yo. Mi primera misión operativa en Caracas comenzó en el mes de marzo de 1972. Y el objetivo fue el reclutamiento de Orlando García Vázquez, el cual había manifestado que estaba en las mejores disposiciones de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia. El reclutamiento definitivo se produjo en el mes de marzo del año 1973, después que los analistas nuestros llegaron a la conclusión de que el candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, pues iba a vencer fácilmente al candidato del COPEI, Lorenzo Fernández. No hace falta entrar por qué fue que los analistas llegaron a esa conclusión. Orlando García nos vendió el hecho cierto de su gran amistad con el candidato y se procedió al reclutamiento de Orlando García, a pesar de que hubo ciertas demoras debido a informes falsos que Orlando García Vázquez había producido con relación a tu persona. ¿A mí? Orlando García te acusó de estar trabajando para la Dirección General de Inteligencia de Cuba. ¿Ante quién me acusó? Te acusó con el FBI. Bueno, no te acusó él, Chao. La primera acusación le hizo su hermana Olga y el esposo de Olga, Mariano. Fueron los primeros que levantaron la acusación en contra tuya debido a un viaje que se realizó cuando se abrió el puerto libre de Camarioca y tú te presentaste en aquel puerto en unión de la hermana de Orlando García y de Mariano, el esposo de Olga, para rescatar a unos familiares tuyos, creo que fueron tus padres. Como es natural, la acusación levantada por Orlando García, que en ese momento era un objetivo primario de reclutamiento en Venezuela. ¿En qué año es esta acusación? No, la acusación se manifiesta por primera vez en el año 66. Es una acusación que no pasa de niveles locales, podríamos decir. Se revitaliza en el año 72, en el proceso cuando Orlando García Vázquez manifiesta que él está dispuesto a ser reclutado. ¿Me toma a mí como pretexto para su reclutamiento? No, él toma como pretexto de su reclutamiento la agresión en contra tuya. Él se ve, en ese momento él se ve en una situación donde él puede tener acceso a depositar una información. Entonces la primera información que él deposita, además, él en aquel momento, tienes que recordarte que estaba desarrollando su labor en la Oficina de Información, Procesamiento y Análisis, OIPA, lo recuerdo, en la avenida Urdaneta, en el edificio Cipriano Morales, recuerdo, que era una dependencia, o es, no sé ahora, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adscrito a la Dirección de Fronteras. Adscrito a la Dirección de Fronteras, la Dirección Nacional de Fronteras. Él nos facilita un resumen de su estudio político y económico sobre Guyana. Tú sabes que él pasó bastante tiempo en Guyana trabajando. Un resumen político y económico muy acertado, fue muy bien recibido. Pero entonces nos incluye el caso de un agente de la Dirección General de Inteligencia, en este caso Francisco Chávez Hermida, que se encuentra residiendo en Caracas, Venezuela. ¿Cuán sorpresa para nosotros? Pues ponía en entredicho tu gran labor en La Voz de las Américas, La Voz de los Estados Unidos.
En distintas oportunidades me han pedido opiniones sobre Orlando García y yo trato de no ofrecerlas porque a mí me gusta discutir posiciones políticas y no cuestiones personales. Pero hay hechos que son incontrastables. Orlando García y yo fuimos amigos durante muchísimos años hasta que él pretendió de una manera realmente un poco infantil utilizarme a mí como instrumento para completar su maniobra tramposa contra Orlando Bosch. Allí se produjo la ruptura entre él y yo, y en este momento estamos totalmente distanciados, y así seguiremos hasta que todo esto quede aclarado. La próxima semana continuaremos con estos reportajes especiales y exclusivos de En Una Hora, aquí, en este canal. Volvemos en unos segundos. El doctor Raymond Aguiar sigue desmadejando los hechos y esclareciendo los eventos que llevaron a Venezuela al doctor Orlando Bosch, en su intento de aclarar que Orlando Bosch no estuvo envuelto en la conspiración para derribar el avión de Cubana. Veamos. Un momento, Raymond, tú hiciste una afirmación muy grave sobre Orlando García y Ricardo Morales Navarrete, alias El Monkey. Dijiste que eran unos asesinos. Y se me olvidó decir que eran contrabandistas de drogas también. Aquí está un periódico del 6 de diciembre de 1968, del cual se lee ya desde el 68, acusa al exagente del G2 cubano, del CIA y actual informante del FBI, Ricardo Morales Navarrete, de haberlo ametrallado el 22 de noviembre. ¿Qué dirán de este escándalo los agentes del FBI fulano y fulano? Por lo corto del tiempo no te lo leo. Posteriormente, aparece aquí, pistolero y terroristas han sido nacionalizados, porque Ricardo Morales Navarrete fue nacionalizado por orden de Carlos Andrés Pérez, y de su puño y letra nosotros tenemos el oficio que él le dirige al director de extranjería ordenando la nacionalización de Ricardo Navarrete antes de tener el tiempo requerido en el país, ¿no? Aquí está la gaceta mediante la cual él apareció nacionalizado del viernes 25 de junio de 1976, y aquí está su nombre. Fue nacionalizado en junio, ¿no? Y en septiembre lo ascienden a comisario a este señor, ¿eh? Y no solamente que lo ascienden a comisario, sino que lo designan jefe de la división 54 de la DICIP, una división de alta seguridad del Estado. O sea, la carrera meteórica que ha tenido este señor no la ha tenido nadie en Venezuela, ¿no? Ya te voy a enseñar. Bueno, ya te lo voy a buscar por acá. Aquí está. ¿Ah? Aquí está. 6 de septiembre de 1976. Este es un documento interno de DICIP. Por disposición de la superioridad se le reconocerá la jerarquía de comisario a los siguientes funcionarios. Cuarto, ciudadano Ricardo Morales Navarrete. Firmado, doctor Rafael Rivas Vázquez, director asistente. Y no solamente eso, sino que el mismo 6 de septiembre del 76, a escasos 2 meses de su nacionalización, el jefe de la división de personal, ¿no?, recibe este oficio del director asistente de la DICIP, en el cual se le notifica: por medio de la presente estoy solicitando se sirva a tramitar los siguientes nombramientos. Cuarto, División contra Inteligencia Exterior, comisario Ricardo Morales Navarrete. Este señor, bueno, en meses lo nacionalizan y en 2 meses lo ascienden a comisario y lo nombran jefe de la División 54 de la DICIP, y posteriormente Lepage, cuando vienen los periodistas norteamericanos a cubrir las incidencias del caso del avión cubano, que identifican a Ricardo Morales Navarrete en Maiquetía como un agente de la CIA, y que a estos periodistas los botan del país por esa afirmación, sale Octavio Lepage, ministro del Interior, diciendo que en ningún organismo de seguridad del Estado trabaja ninguna persona con el nombre de Ricardo Morales Navarrete. Entonces él no sabía a quién diablos nombraban jefe de la División contra Inteligencia Exterior de la DICIP, división dependiente pues del Ministerio de Relaciones Interiores, de la cual él era ministro, ¿no? Aquí Bueno, están, si la seguridad del Estado está en manos de esas personas, bueno, aquí está, ¿no? Morales Navarrete no es funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores ni del Ministerio de la Defensa, sesión privada en Miraflores y tal, ¿no? Aquí están todos los recortes de prensa que por lo corto del tiempo y tantas cosas... Ahora, ¿por qué dices tú que son asesinos y traficantes de drogas? Porque aquí lo dice. Después,
Aparece Herrera Luque en nuestra embajada en México denunciando que le robaron unos documentos de la Caja Fuerte. Y aparecieron, imagínate tú, Orlando García y Ricardo Morales Navarrete, que fueron los ladrones de esos documentos. Y él lo denuncia. Y a Herrera Luque nadie le creyó. Aquí está el periódico, ¿no? Posteriormente Herrera Luque dice lo siguiente: homosexuales ponen en peligro la seguridad del Estado. Y habla también de contrabandistas de drogas y menciona a Ricardo Morales Navarrete, ¿no? Y en ese momento se negó también que Morales Navarrete fuera funcionario de la DICIP o del gobierno y tal, ¿no? Ahora, más adelante, aparece esto. El 8 de abril del 78, siendo todavía Carlos Andrés presidente, preso en Miami el exagente de la CIA Ricardo Morales Navarrete. Morales Navarrete Mono había estado en Venezuela realizando trabajos de investigación para el Servicio Exterior de la Cancillería venezolana, según lo dio a conocer hace varios meses el doctor Francisco Herrera Luque, el ex embajador de Venezuela en México. En los organismos de seguridad del Estado aseguraron ayer que Ricardo Morales Navarrete nunca ha sido funcionario de esos cuerpos. Aquí está el Nacional del sábado 8 de abril de 1978. Entonces, estas son las personas a quienes el gobierno venezolano no conocía, y estas son las personas que instruyeron el expediente del avión cubano, y son estas las personas que comenzaron a falsear en la forma que hicieron ese expediente. Y continuamos en unos segundos con En una hora. Ricardo Morales Navarrete le narra al periodista cubano Francisco Chao Hermida, ambos fallecidos, toda la intriga en Venezuela alrededor del doctor Orlando Bosch. Ahora bien, ¿quiénes participaron de las reuniones donde se acordó volar el avión cubano? Chao, tienes que tener antes que nada la cronología de los acontecimientos, porque es muy importante. Orlando Bosch Ávila tiene ya 5 años detenido en el cuartel San Carlos. ¿Tú lo detuviste? Yo lo detuve a él el 11 de octubre del año 76. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de Orlando García Vázquez. Lo detuve en casa de un cubano nacionalizado venezolano de apellido Suárez Quiñones. Ahí se encontraba también Gustavo Castillo, que fue el que fabricó, que confeccionó el artefacto explosivo que detonó el avión cubano, que había ingresado al país fugitivo de México, donde estaba siendo reclamado por las autoridades como uno de los ejecutores del fallido secuestro del cónsul cubano en Mérida, donde murió el jefe de la guardia personal del cónsul cubano. ¿Y ustedes como agentes de la autoridad en Venezuela conocían de la presencia en nuestro país de un prófugo de la justicia mexicana? No es que conociéramos de la presencia, es que Orlando García Vázquez es el que ingresa a Gustavo Castillo en el país. El primero que ingresa en el país es Orlando Bosch Ávila. Yo recibo una llamada de teléfono de Frank Castro Paz, desde Santo Domingo, donde Frank me pide hablar con Orlando García Vázquez. Orlando García Vázquez habla con Frank Castro Paz. Recibe la noticia de que el general Nivar Seijas, el jefe de la policía dominicana, se ha cansado de tener a Orlando Bosch en Santo Domingo. El médico era un caso de la Cruz Roja. Había sido sometido a una operación de un ojo, cosa nueva para nosotros. Orlando Bosch se encontraba en ese momento bebiendo. Parece que sus frustraciones lo habían llevado a tratar de olvidar las penas, pudiéramos decir, en el alcohol, y se había manifestado impropiamente. Entonces el general Nivar Seijas le había ordenado abandonar el país. Frank Castro había requerido los servicios especiales del difunto Manuel Artime Huesa, y Manolito había acordado en que Orlando fuera recibido en Nicaragua. Como es natural, Nicaragua iba a ser un puente para el regreso de Orlando Bosch a Chile. Mas, sin embargo, al llegar Orlando a Nicaragua, el difunto Somoza, en una de sus acciones típicas de su personalidad, rehúsa permitir la estancia de Orlando Bosch
por más de 72 horas. Era una cuestión difícil. Orlando García pide hablar con Orlando Bosch, se producen varias llamadas de teléfono, ellos conversaron. Orlando me pide que hable con Orlando Bosch, Orlando García me pide que hable con Orlando Bosch, yo hablo con Orlando Bosch, efectúo una llamada desde mi teléfono privado de la División 54 y converso con él. Para mí era como hablar con un fantasma del pasado, ya que Orlando había cumplido años de cárcel en Estados Unidos debido a mi testimonio en contra de él en un juicio por terrorismo en el año 68. Orlando me manifiesta que tiene problemas con la visa, que la visa tiene que serle enviada desde Caracas. Yo le manifiesto a Orlando García Vázquez que he hablado telefónicamente con el doctor Bosch y que la única solución que tenemos al caso es enviarle vía cable gráfica la autorización de la visa al consulado nuestro en Managua, Nicaragua. Orlando acepta, entonces me da órdenes de comunicarme con el doctor Ramón Ignacio Velázquez, para aquel tiempo el director de extranjería, lo cual hago. Hablo con Ramón Ignacio, le facilito los datos, nombre, número del pasaporte, nacionalidad del pasaporte, incluso hasta le manifesté la identidad de la persona. Y en ese momento ya ustedes tenían decidido poner una bomba en un avión cubano. La decisión de volar el avión cubano es una decisión desde el mes de abril de 1976, Chao, en el primer intento en Panamá. Entonces traen a Orlando Bosch a Venezuela con el propósito de que recaiga sobre él. No, señor, no, señor. El propósito de Orlando Bosch, como te expliqué anteriormente, es una cuestión de la Cruz Roja. El general Nivar Seijas pide la expulsión, ordena la expulsión de Bosch de Santo Domingo. Bosch acepta irse de Santo Domingo, acepta regresarse a Chile, donde creo que ha dejado un amor, creo que se había casado, creo que la señora había tenido una niña, correcto, ¿no? Estamos claros en eso. La traición de Manuel Artime Huesa en ese momento y la traición del difunto Somoza nos ponen en un predicamento. Hay que tener al médico en algún lugar, hay que facilitarle su vía de regreso hacia Chile. Yo me comunico con Frank Castro, que se encontraba en Managua en ese momento, bajo una situación un poco molesta, debido a que la seguridad de Somoza lo estaba presionando a que abandonara el país también. Le comunico a Frank, ya está resuelto el caso de la visa ha sido enviada, la recibirá mañana, puede regresarse al país. Inmediatamente hago contacto con Luis Posada Carriles, lo pongo al conocimiento de lo que está sucediendo, y Luis me pide que cuando Orlando llegue a Venezuela, me pide que él quiere estar presente en el aeropuerto. Yo le manifiesto que tengo que consultarlo con Orlando García. Chao, yo todas mis decisiones tenía que consultarlas con Orlando García. Yo nunca, lo único que yo hice fue en Venezuela recibir órdenes de Orlando García Vázquez. Yo nunca le di órdenes a Orlando García Vázquez. Él me las daba a mí y yo las cumplía y las ejecutaba. Le comuniqué a Orlando García de que Luis Posada quería estar presente cuando el médico se presentara en el aeropuerto de Maiquetía. Me dijo que sí, que no había problema, que lo llevara. Concurrimos al aeropuerto de Maiquetía, aquel vuelo de Pan American, aquella figura del pasado que descendía por aquella escalerilla, Chao. Y se lo dije a Posada, le puedes preguntar en el San Carlos. Le dije, Luis, parece mentira, después de tantos años, tú y yo y él. Esto es un regreso a la prehistoria. Vi a un Orlando Bosch derrotado físicamente, vi a un Orlando Bosch como el que va al cadalso. Le vi en los ojos que no tenía fe en la misión en que estaba en ese momento. El comisario jefe del DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar, en Maiquetía, lo reconoció inmediatamente.
habló conmigo, me hizo una parte, me dijo, ¿tú conoces la identidad de la persona? Le dije que sí. Me preguntó que si el director, el general Raúl Jiménez Gainza, tenía conocimiento del operativo, le manifesté que sí. Le pregunté si él iba a comunicárselo al general Castro, que para entonces era el director de... Castro Hurtado, ¿quieres decir? Correcto, Castro Hurtado. Si se lo iba a comunicar al general Castro. Me manifestó que sí. Sacamos a Orlando de Maiquetía, lo llevé a cenar a la estancia, al restaurante La Estancia, lo llevé a cenar. Me encontré con una comisión del DIN en el lugar. Me volví a comunicar nuevamente con el comisario jefe del DIN, de la oficina del DIN en Maiquetía, y le pedí que por favor me retirara, como una cortesía de servicio a servicio, me retirara la comisión del DIN. A lo cual accedió, me retiró la comisión del DIN. Y llevé a Orlando Bosch Ávila a dormir a mi apartamento en el Anauco Hilton. Chao, fue uno de los momentos más, pudiéramos decir, difíciles, no difíciles, pero simpáticos, ¿no? Donde tuve que cerrar los ojos y dormir con Orlando Bosch Ávila en el cuarto, una habitación al lado de la mía. El supuesto enemigo de tantos años, ¿correcto? Dormía a mi lado bajo mi protección, por órdenes de Orlando García Vázquez. La próxima semana continuaremos con estos reportajes especiales y exclusivos de En Una Hora, aquí, en este canal. Volvemos en unos segundos. Ahora continuaremos con la esperada comparecencia del Mono Morales Navarrete y Francisco Chao Hermida, así como la del abogado venezolano Dr. Raymond Aguiar, todos fallecidos, aportando datos y pruebas en el caso de la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 e intentando probar al mundo la inocencia del doctor Orlando Bosch. Primo, ¿por qué tú te indignas tanto cuando hablas de la doctora Delia Estaba? Chico, porque la barbaridad más grande que ha hecho un juez en este país lo ha hecho esta señora. ¿Tú qué dices? Fíjate tú, ella decidió, anunció al país haber dictado la autodetención sin haber leído el expediente. Y lo que es más grave, no sin haber leído el expediente, sin haber tenido en su poder el expediente. Y eso lo hemos probado en los tribunales militares. Y aquí está la declaración de Gustavo José Herrera Marcano, que fue el intérprete oficial que tradujo los recaudos venidos de Barbados y de Trinidad. Recuerda tú que esos recaudos llegaron a Venezuela el día 1 de noviembre, se los entregaron al fiscal general. El fiscal general el 1 de noviembre le entregó los recaudos a la juez Delia Estaba. Y ella al día siguiente, 2 de noviembre, anuncia al país el autodetención contra los homicidas, ¿no? Contra los genocidas. Y esa señora no tenía el expediente, y lo dice el intérprete. Y aquí dice este señor que fueron aproximadamente una semana o 10 días, ¿no? Después que le entregó el expediente a Delia Estaba, el original con los recaudos. El original, o sea, los recaudos originales venidos de Trinidad y Barbados vinieron en inglés, y Delia Estaba ni lo habla, ni lo lee, ni lo entiende, ni nunca había visto ese expediente, porque ese expediente lo tenía el intérprete, y aquí lo declara. Es más, Delia Estaba metió en ese expediente declaraciones de testigos que nunca fueron a su tribunal, y así lo dice el intérprete. Dice, hago constar que el señor Ifil nunca lo vi en el tribunal, sino que... Y este señor Ifil aparece en los autos, aparece en el expediente como que si hubiera concurrido en presencia de Delia Estaba y hubiera rendido una declaración. A Ifil en la DICIP le dieron una declaración para que él la tradujera, y él la tradujo a este intérprete, referente a este testigo Ifil. Pero este señor nunca fue al tribunal, y el intérprete lo dice. Y nosotros teníamos que sospechar que estas cosas habían sucedido así porque, o sea, Delia Estaba mantuvo una pieza del expediente escondidas de los abogados. Y cuando denunciamos eso a la prensa, ¿no?, que dijimos todas las barbaridades
barbaridades que esta señora estaba haciendo, ¿no? Lo denunciamos mediante un remitido, ¿no? Entonces nos declararon a todos los abogados una orden de arresto. A mí me persiguió la Interpol, a mí me pararon con mi avión, me atravesaron las patrullas en el medio de la pista en Maiquetía. Al doctor Leandro Mora le allanaron su bufete, un mayor de la Guardia Nacional y 8 funcionarios más, ¿no? Pío González, que fue otro de los abogados, fue llevado bajo engaño por el comandante de la policía, porque él era asesor del comandante de la policía, y el comandante lo llamó para pedirle una opinión, y lo pusieron preso, bajo engaño. Y hasta una mujer, colega nuestra en la defensa, la doctora Carla del Solar, también fue detenida arbitrariamente, porque denunciamos todos estos hechos que antes presumíamos que Delia Estaba no se había leído el expediente, porque a ella le llegaron 1807 folios, tenía el expediente para el momento en que ella decidió. Ella recibió ese expediente el 1 de noviembre, y antes de que transcurrieran 24 horas, ella anuncia la autodetención para leer 1807 folios, a 5 minutos por folio. Se necesitan 170 horas de lectura continua, constante, ininterrumpida, sin comer, sin ir para el baño, sin vestirse, sin dormir, sin hacer nada. Acuérdate. Entonces, que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, a lo mejor la iluminó. Y el 2 era el Día de los Inocentes, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces al principio sabíamos que no había podido leer el expediente y que había dictado un auto de detención de complacencia al Ejecutivo. Con esta evacuación de pruebas es que hemos probado que no fue que no leyó el expediente, sino que no lo tenía en su poder, ¿no? Y por eso es que el fiscal militar pide la absolución después de haber pedido 30 años. Por eso es que el Consejo de Guerra absuelve después de haber dictado los autos de detención, porque fue el mismo fiscal militar que formuló los cargos quien pidió la absolutoria. Y fue el mismo Consejo de Guerra, las mismas personas naturales, humanas, que dictaron el auto de detención, quienes posteriormente absolvieron. Es que quien vea este expediente, no le queda otra alternativa que absolver y pedir perdón. Perdón por haber tenido esos señores 5 años metidos ahí a 4 personas que son totalmente inocentes. Porque otra de las falacias que se tejió fue de que Hernán Ricardo, empleado de Posada, es sorprendido en Barbados después de haber viajado en el avión cubano y de haber tenido acceso pues a poner la bomba, y puso la bomba por órdenes de Posada, quien a su vez era amigo de Bosch. Esa es otra falacia. Hernán Ricardo fue plantado, fue puesto en Barbados por Ricardo Morales Navarrete, porque Hernán Ricardo era funcionario de la DICIP, ¿no? O sea, fue vilmente traicionado y engañado. Fue puesto en la escena del crimen para después inculparlo del genocidio de las 73 personas que viajaban a bordo de ese avión. De la misma manera que Bosch fue puesto en Venezuela para implicarlo en todos estos hechos. Si es que todo esto es una vil falacia, es una vil mentira. O sea, es que han habido, pero forjamientos, adulteraciones, o sea, crímenes peores que el crimen que se está enjuiciando. Es lo que se ha cometido a todo lo largo de este proceso. Pero afortunadamente, después de 5 años y de mucho esperar, porque tuvimos que esperar que Orlando García saliera de la DICIP, tuvimos que esperar que Ricardo Morales Navarrete ya no fuera un jefe policial venezolano para poder realizar una evacuación de pruebas en la cual pudiéramos demostrar todas estas cosas. Ahora, por eso fue, ¿no?, que empezamos ex profeso a dilatar el proceso. Nosotros empezamos a retardar el acto de cargo, opusimos excepciones con el fin premeditado de retardar el juicio, y así fuimos postergando y postergando y postergando hasta que, gracias a Dios, llegó diciembre del 78 y se encargó un nuevo gobierno que ha podido permitir que todo esto se realizara, porque el todo del cuento es que el expediente viene a Venezuela para tapar que Hernán Ricardo era funcionario de la DICIP, para tapar que Orlando Bosch fue traído a Venezuela por el gobierno y que estaba en connivencia el gobierno con sus actividades. Para tapar eso fue que se movió toda la maquinaria del Estado, fue que David Morales Bello viajó personalmente allá, fue que el fiscal general encargado, Víctor Ortega Mendoza, el del Ortegazo, ¿no?, después del Canachazo, viajó también a Trinidad, y entonces convencieron a todo el mundo de que el juicio se debía celebrar en Venezuela porque ellos aseguraban la condena de los procesados. Y entonces, con esa confianza, con esa seguridad,
fue que Fidel Castro dejó que ese expediente se viniera para acá. Porque están hablando de que si, últimamente, ¿no?, que el expediente llegó a la Corte Marcial, que si Venezuela, y una de las preguntas que tú hiciste al inicio del programa, ¿cómo es que eso se está juzgando aquí en Venezuela? Se está juzgando aquí en Venezuela porque los 5 países interesados en esto, Guyana, Trinidad, Barbados, Cuba y Venezuela, se pusieron de acuerdo para que el enjuiciamiento se hiciera aquí. Y se violentaron normas procesales para poder hacer posible el enjuiciamiento. Porque el artículo 4 del Código Penal, que habla de la posibilidad de la extraterritorialidad de la ley penal venezolana, dice que venidos al país, venezolanos que hubieran cometido crímenes contra la humanidad en el exterior podrán ser enjuiciados una vez que el fiscal general pues pida su enjuiciamiento. Pero nosotros esos señores no vinieron, los trajeron. Los pusieron aquí y el fiscal general, y tengo las pruebas aquí, de común acuerdo con la doctora Delia Estaba, entonces pidió su enjuiciamiento. Y luego se movió toda una maquinaria, ¿no? Porque nosotros hemos denunciado todas las injerencias del Ejecutivo en este asunto, y aquí tengo los recortes de prensa y los escritos que así lo prueban. Octavio Lepage llamando a los jueces, presionando para que hicieran una cosa, para que hicieran la otra, Otto Marín Gómez. Aquí están todas las pruebas, aquí están todos los recaudos, todo lo grave que estoy diciendo lo puedo probar. ¿Por qué Delia Estaba pasa el juicio a la jurisdicción militar? ¿Y por qué en la jurisdicción militar primero les piden 26 años y luego piden su absolución? ¿Qué ocurre? Primero debo aclararte algo con relación a lo que le dijiste de que entramos a patadas en el tribunal. No entramos a patadas, entramos a la fuerza. Pero no fue precisamente a patadas. Y eso fue porque Delia Estaba trasladó a nuestros clientes fuera de horas de oficina, escondida a nuestras espaldas a la sede de su tribunal en un momento en que no estaban ni tan siquiera los funcionarios del tribunal dentro del tribunal. Habían 8 funcionarios de la DICIT. Nosotros fuimos notificados por un amigo de lo que estaba sucediendo, nos presentamos en el tribunal estaba con la puerta cerrada, a los toques que hicimos a la puerta nos abrieron unos funcionarios de la DICIT ostensiblemente armados y nos impidieron la entrada en el tribunal. Nosotros alegamos las razones de derecho que nos asistían para poder hablar con nuestros clientes antes de que rindieran declaración. Todas esas razones fueron desconocidas, la Constitución Nacional, el Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, la ley de Ministerio Público, y después, ¿qué vamos a hacer? Y a otro tribunal a quejarnos lo que estaba pasando ahí después de lo que hubiera pasado. No, entramos a la fuerza, ¿no? Y entonces impedimos que se consumara la arbitrariedad que se estaba haciendo. Con motivo de eso, nos arrestaron 8 días y de volverse a presentar la oportunidad, lo volvemos a hacer y con gusto volvemos a ir los 8 días presos. Ahora, con referencia a por qué pasa el expediente a los tribunales militares, porque fue un año de demasiada presión. O sea, fue un año en que nosotros día a día comparecíamos ante los medios de comunicación a denunciar las irregularidades, las arbitrariedades, los forjamientos, las falsificaciones, las mentiras, etcétera. Nos detuvieron entonces por segunda vez y nos mandaron para Cotiza y nos incomunicaron. Y entonces empezamos a tirar remitidos a páginas completas por los periódicos todos los días. Entonces ya Delia Estaba, que había sido recusada 3 veces por nosotros, y las 3 veces habían declarado sin lugar a la recusación, a pesar de que, bueno, toda Venezuela sabía de nuestra enemistad, si nos habían metido presos 2 veces, si habían pasado todas las cosas que habían pasado, si habíamos dicho de ellas todas estas cosas que estamos diciendo ahorita, ya las habíamos dicho por los periódicos, habían habido injurias entre nosotros, amenazas, ofensas, de todas las cosas, entonces, y Delia no se inhibía. Entonces un día Delia visita Miraflores, ¿no? Y se entrevista con Lauría. Y da la casualidad que eso aparece publicado en un periódico, ¿no? Delia Estaba, juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando Bosch, se entrevistó con Lauría. Aquí está el otro periódico, ¿no? Delia Estaba Moreno, juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando Bosch, se entrevistó con Lauría. Entonces, va a Miraflores, se entrevista con Lauría, y la gran solución, porque Carmelo es muy buen abogado, pásenlo a los tribunales militares, porque de esa manera, ¿no?, se puede mantener la reserva sobre el expediente, porque el expediente, una vez que concluye el sumario, ya firme el auto de detención que entra en plenario, es público. Entonces todo el mundo iba a ver las cosas que nosotros decíamos, pero que no podíamos probar porque el expediente era sumario. Al entrar en plenario, podía ser del conocimiento de todo el mundo, y se iba a poner al descubierto que era verdad todo lo que habíamos dicho. Entonces nos pasan a los tribunales militares, donde primero nos ponen una mordaja. Porque si algún juez militar se siente ofendido por las cosas que un abogado pueda decir, la sanción disciplinaria no es de 8 días, es de 3 años de cárcel. Si tú recusas a un juez militar y te equivocas y te declaran la recusación sin lugar, el asunto no son 400 bolívares de multa, como en la jurisdicción penal ordinaria, son 5 años de cárcel.
¿no? Y después los jueces militares declararon reservado el expediente porque ponía en peligro la seguridad del Estado. Entonces, la prensa no podía dar información acerca del expediente, nosotros no podíamos dar información acerca del expediente, todo había que mantenerlo callado, ¿no? Eso fue durante la época de Carlos Andrés Pérez, porque pasada la época de Carlos Andrés Pérez nosotros pedimos que se levantara la reserva y en efecto todos los actos de evacuación de pruebas, todas estas cosas han sido públicos y la prensa y cualquier persona puede ir a leer el expediente y enterarse de lo que está pasando. Entonces pasan el expediente a los tribunales militares. Lo primero que hacemos es renunciar en bloque a la defensa, ¿no? Y entonces, para detener el proceso. Entonces todos los defensores renunciamos a la defensa. Y bueno, al día siguiente nombraron un defensor público militar y el señor 3 días después fue y rindió una declaración indagatoria, un expediente que era como del suelo aquí, el señor supuestamente se lo leyó, se lo aprendió, lo analizó y preparó su defensa y a los 3 días tiró la indagatoria. Entonces no nos quedó otra alternativa que volvernos a encargar de la defensa y entonces empezar con tácticas procesales a demorar el asunto mientras pasaba, pues, ¿no?, el gobierno pasado para poder realizar, pues, una evacuación de pruebas como esta que se hizo. Me preguntaste que por qué el fiscal militar cambió su opinión de pedir de 26 años de cárcel, pedir la absolutoria, y por qué el Consejo de Guerra Permanente también lo hizo. Ya eso está respondido anteriormente. O sea, luego de que estos señores vieron esta evacuación de pruebas, vieron que Bosch no entró clandestinamente al país, sino que fue traído por el gobierno, que el gobierno le pagó el hospedaje, vieron que Hernán Ricardo fue plantado en Barbados y en Trinidad, que era funcionario de la DICIP, que Delia había forjado el expediente, que Delia había decidido sin tener en su poder las actuaciones venidas de Trinidad y de Barbados, que aparecen testigos declarando en el tribunal que nunca fueron al tribunal, ¿no? Y aparece la experticia de Rarde, de los laboratorios ingleses, ¿no? La experticia clave, la experticia que exculpa de toda pena a los procesados, porque este laboratorio inglés determinó que la bomba no había sido de plástico explosivo C4, que fue como Orlando García y Ricardo Morales Navarrete tejieron toda esta trama, y se permitió que el público pensara que la bomba fue oculta o disimulada dentro de una cámara de fotografía o dentro de un cinturón de Hernán Ricardo, y que esa bomba fue colocada por ellos en el compartimiento, en un baño del avión de Cubana de Aviación, ¿no? Cuando la experticia dice que no fue C4, que fue dinamita. Y los tacos de dinamita son de este tamaño. Y cuando en el expediente está probado que esos señores fueron requisados, fueron pasados por rayos X, fueron pasados por detectora de metales, que viajaron sin equipaje, ¿no?, que se le hicieron las experticias a las ropas que ellos cargaban y no se determinó la presencia de ninguna sustancia explosiva encima de su ropa o en su equipaje, y cuando se probó que la bomba fue colocada en el compartimiento de carga del avión, al cual nunca tuvieron acceso ni Hernán Ricardo ni Freddy Lugo, cuando llega esa experticia que Delia esconde y oculta y mantiene fuera del expediente porque sabía que eso exculpaba a los procesados. Y volvemos en unos segundos aquí, a En Una Hora. En el mes de septiembre de 1976, septiembre 21, Orlando Letelier es asesinado en un atentado terrorista en Washington. Se me produce uno de los hechos más inauditos, si vamos a hacer la historia de los servicios de inteligencia. Se produce una de las cosas más increíbles, chao, donde yo tengo en mi apartamento, en el 8º piso de la Nauco Hilton, Orlando Bosch, Gustavo Castillo, que ha ingresado al país después de ser fugitivo de la justicia mexicana, donde se encuentra en este momento cumpliendo 30 años de cárcel por el supuesto intento de secuestro al cónsul cubano en Mérida y la muerte de su jefe de seguridad, que Orlando García Vázquez lo ha ingresado al país sin mi conocimiento.
Cuando te digo sin mi conocimiento es porque ni Frank Castro Paz, ni Orlando García Vázquez, ni Orlando Bosch Ávila me comunicaron a mí que Gustavo Castillo iba a ingresar al país. Pero tú me estabas hablando de la muerte de Letelier el 21 de septiembre del 76. Correcto, Letelier muere víctima en la reunión de Bonao. Y esto es historia, no es nada secreto. La reunión de Bonao, el único grupo que se niega a firmar el pacto del quórum es el Movimiento Nacionalista Cubano. Omega 7. Omega 7 es su arma secreta. Ellos aducen que tienen un compromiso con la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, con la DINA, y que después que cumplan su compromiso con la DINA, ellos firman el pacto de Bonao. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Estamos hablando mayo del año 76. Letelier muere el 21 de septiembre del año 76. ¿Cuál es el compromiso del Movimiento Nacionalista Cubano con la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile? La muerte de Letelier. Letelier es una persona conocida en Caracas, Venezuela. Letelier es una persona con una relación, pudiéramos decir, de amor filial con Diego Arria, ¿correcto? El compromiso de ellos, ¿cuál es? La muerte de Letelier. Hay una pregunta que huelga. ¿Conocía el Ejecutivo Nacional de que se planeaba la muerte de Orlando Letelier en Estados Unidos meses antes de que fuera ejecutada? Yo te la respondo. Ya que no me has hecho la pregunta, te la respondo yo. Sí la conocí. ¿Te refieres al Ejecutivo Nacional venezolano? Me refiero al presidente Carlos Andrés Pérez. Que saque, yo hice el reporte. Hernán Ricardo asistió a la reunión de Bonao. Que saquen los reportes, están escritos ahí. ¿Por qué los esconden? ¿Por qué ocultan lo que está escrito? ¿Por qué ocultan la verdad? Y cuando se produce la muerte de Letelier, la responsabilidad mía como jefe de la División 54 de Contrainteligencia es informarle al Ejecutivo Nacional sobre lo que ha sucedido. 36 horas después, en su mesa, el presidente Carlos Andrés Pérez tenía la confabulación, los nombres, todo. Lo que utiliza Orlando García a posteriori, y le comunica un sábado en la mañana en la DICIT a Ezequiel Díaz Silva que los responsables de la muerte de Letelier son los hermanos Novo. ¿Y por qué Orlando García dice, y la DICIT lo oficializa, que Orlando Bosch es el que delata la autoría de la muerte de Letelier, acusando a los hermanos Novo? Eso es una fábula inventada por Orlando García Vázquez. Orlando Bosch jamás delató a los hermanos Novo. Orlando Bosch jamás delató a nadie. Orlando Bosch nunca habló de la muerte de Letelier. La información sobre la muerte de Letelier la tenemos nosotros desde el mes de mayo de 1976, señor. ¿Y no tuvieron manera de impedir que mataran a Letelier? Letelier era una cuestión igual que la del avión. Él estaba sentenciado, fue sentenciado a muerte y ejecutado. ¿Quiénes sentenciaron a muerte a Letelier? Pinochet, el general Pinochet fue el que lo sentenció a muerte, no lo sentencié yo. ¿Y quién sentenció la voladura del avión cubano? Tú, Orlando García Vázquez, la sentencié yo, la sentenció Frank Castro, la sentenció Gustavo Castillo, la sentenció Hernán Ricardo, la sentenció Rafael Rivas Vázquez. ¿Y en nombre de qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué objetivo? Desestabilizar las operaciones de Cubana de Aviación en el Caribe, desestabilizar las relaciones del gobierno castrista con las pequeñas repúblicas del Caribe. Pero esto implica cierta contradicción. ¿Cuál? Porque Orlando García, como jefe de la DICIT, tenía que velar
por el mantenimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Venezuela y Cuba. Está equivocado, Chao. El objetivo era el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Cuba. Pero ese era el objetivo de Orlando García. No, señor, ese era un objetivo de la Agencia Central de Inteligencia. No de Orlando. Orlando García está cumpliendo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia, señor. La próxima semana continuaremos con estos reportajes especiales y exclusivos de En Una Hora, aquí, en este canal. Volvemos en unos segundos. Cuando llega esa experticia que Delia estaba esconde y oculta y mantiene fuera del expediente porque sabía que eso exculpaba a los procesados. Y no es sino 2 años después, cuando nosotros nos enteramos de la fulana experticia, entonces es que los jueces militares absuelven. Y es cuando el fiscal militar cambia su criterio, ¿no? O sea, por honestidad. O sea, en los tribunales militares yo tenía una idea distinta de lo que era. Yo pensaba que esos tribunales obedecían a los mandatos del ministro de la Defensa o del presidente de la República. No, no, no. Ahí se aplica la ley y ahí se conoce el derecho. El tratamiento que nosotros hemos recibido en los tribunales militares ha sido excelente. O sea, los jueces lo reciben a uno y uno presenta sus pruebas y le contestan por escrito. No como hacía Delia Estaba, que no nos recibía, no se inhibía, ¿no? No dejaba de conocer, no nos trataba, no nos saludaba, nunca podíamos hablar con ella, pero no se inhibía. Trasladaba testigos a ocultas, los trasladaba de tarde, hacía barbaridades como esta. Cuando ella declinó la competencia en los tribunales militares, tú sabes que eso fue un día sábado. Un día sábado, Delia Estaba declinó la competencia en los tribunales militares. Y lo que es más grave, cuando ella declinó la competencia, ella no tenía el expediente. El expediente estaba en el juzgado 9º de instrucción, que se estaban tomando unas declaraciones indagatorias. Ella va a Miraflores, habla ya con los ministros, etcétera, dice que la situación para el gobierno está muy delicada, el asunto está muy grave, que estos abogados no se callan la boca, que siguen diciendo cosas, que van presos, les abre proceso disciplinario y siguen hablando. Entonces hay que pasarlo a los tribunales militares. Entonces ella un día sábado, sin tener el expediente y sin que hubiera ocurrido nada, que después de año y pico que ella estuvo conociendo, ¿no?, sin que hubiera ocurrido nada nuevo, entonces ella se da cuenta que es incompetente. Y entonces hay que pasarle el asunto a los tribunales militares porque ella se da cuenta un año y pico después de que resulta que los delitos por los que se estaban juzgando estos señores no eran delitos penales ordinarios, sino que eran delitos militares. Entonces, claro, se hace más cercano, más inminente las amenazas que van a recibir y las condenas a muerte que va a hacer Fidel Castro. Nosotros los abogados fuimos sentenciados por un tribunal popular allá en Cuba, todos fuimos encontrados culpables y todos estamos sentenciados a muerte, ¿no? Y todavía estamos vivos. Afortunadamente, esa es una de las grandes ventajas de que el expediente esté en los tribunales militares, de que son militares. ¿Tú te imaginas que todas estas presiones de Fidel Castro las estuviera recibiendo Delia Estaba? Una mujer. Estos son unos hombres militares, precisamente capaces de poder recibir todas esas amenazas, de hacerle frente. Son elementos armados, custodiados, escoltados. O sea, nos sentimos más seguros que nunca en manos de los tribunales militares, gracias a quien nos haya puesto ahí, porque ese fue el ring que nos dieron y en ese ring peleamos y en ese ring estamos ganando, porque tenemos que ganar porque estamos de parte de la verdad. ¿Quién paga tus honorarios, Rey? Chico, esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Yo a Luis Posada, quien es mi defendido, no le estoy cobrando absolutamente nada. O sea, yo entré en este juicio por una amistad personal y una deuda de gratitud con Luis Posada, eso lo sabe él, lo sabe su familia, ¿no? Y yo tengo pues esa costumbre, gracias a Dios no tengo la necesidad económica de litigar, no necesito trabajar, ¿no?, para poderme sustentar día a día. Y muchas veces, pero muchas veces, he atendido juicios de gratis, juicios tan importantes y tan largos como este, también como es el caso de la viuda Carmona, quien es mi amiga, y por esa razón, viéndola sola, viéndola desasistida, he gestionado por ella, he abogado en su nombre. Hemos expuesto nuestra vida a todos los defensores. ¿Quién paga los honorarios de los abogados de Orlando Bosch? En el caso de Orlando Bosch, fue contratado el doctor Francisco Leandro Mora por el director de la DICIP de la época, Rafael Rivas Vázquez, y contrató a Francisco, ¿no?,
porque pensó que era una cosa muy sencilla, porque Bosch, y lo dice él en sus declaraciones del Tribunal Militar, Bosch no estaba implicado en nada. Entonces era una cosita pues de unos cuantos días de que Francisco metiera un escritico del 186 y sacara a Bosch en libertad. Y Bosch y Leandro aceptó esa defensa en esos términos. Después fue que las cosas se empezaron a complicar y de ahí para adelante Leandro ha continuado también porque es amante del derecho, le gusta el ejercicio de su profesión, y debo aquí hacer un reconocimiento público tanto a Francisco Leandro Mora como al doctor Osvaldo Domínguez, así como al doctor Pío González y a la doctora Carla del Solar, quienes son los abogados que fundamentalmente pues me han acompañado en esta defensa. ¿Tú crees Han sido que ellos y Posada son artífices en gran inocentes? parte de toda esta evacuación de pruebas, y a ellos se les debe en buena parte la absolución de los procesados. ¿Tú crees que Bosch y Posada y Ricardo y Lugo son inocentes? Estoy totalmente convencido. No tengo la más mínima duda. Si pensara que fueran culpables, ¿los hubieras defendido? No los hubiera defendido. Ni siquiera a Luis Posada, tu Ni amigo. siquiera a Luis Posada, porque el asunto de haber colocado una bomba en un avión a mí me toca muy de cerca porque yo soy piloto, ¿no? Y entonces tengo una piel especialmente susceptible para un hecho de esa naturaleza, sencillamente por el hecho de ser piloto. Además de que no puedo compartir nunca, ¿no?, que se cometa un genocidio, aun cuando sea pues como acto de guerra. O sea, yo nunca he tenido que ver ni con los cubanos, ni con los anticastristas, ni con Fidel Castro, ni los que luchan contra Fidel Castro. He aprendido en el transcurso del proceso a admirar y a respetar al doctor Orlando Bosch, porque es un hombre que cree en sus ideas, que abandonó su familia, abandonó su profesión, abandonó las comodidades, abandonó los privilegios por dedicarse a la lucha contra Castro. Y ojalá y Dios le dé bastante salud y muchos años de vida para que continúe en esa lucha tan titánica que ha ejercido prácticamente solo contra Fidel Castro. Ojalá que tenga mucha suerte en su misión, y es en el transcurso de estos años que he aprendido a admirarlo y respetarlo. En una hora continúa en solo segundos. Bueno, entonces tenemos que Hernán Ricardo es el que pone la bomba por órdenes de ustedes. Correcto. Hecho al cual es ajeno Orlando Bosch. Pero Orlando no sabe de eso, señor. Orlando Bosch no sabe absolutamente nada de eso. ¿Y Orlando García? Sí, Lo sabe todo. completo. Él lo sabe todo, señor. Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe él? ¿Y tú no crees que Orlando García pudo tener... Luis Posada, ¿usted sabe cuál es la responsabilidad de Luis Posada en el caso? Que yo le pedí un guía para Orlando Bosch. Me produjo a Hernán Ricardo. Pero, Hernán Ricardo, antes de ser arrestado en Trinidad, efectuó una serie de llamadas telefónicas. ¿A dónde va a llamar Hernán Ricardo si no es a su empleador? Porque él trabajaba en ICK y trata de hacer contacto con Luis Posada. Luis Posada no está. Luis Posada no sabe dónde está Hernán Ricardo. No le puede regresar la llamada. Las autoridades de Trinidad, ellos grabaron las llamadas. la presión era por parte de las autoridades cubanas. Correcto. ¿Quién era la gente de la DGI cubana que visitaba la DC? Cuenca Montoto. César Cuenca Montoto. César. Él era el jefe de la DGI cubana. Es el jefe de la estación, era el jefe de la estación. Actualmente de la está situado en Panamá. lógico. Bueno, pero ellos aparentemente han dejado un operativo de espionaje en Venezuela. Lo organizó César Cuenca Montoto. César Cuenca Montoto y yo fuimos compañeros de inteligencia de Castro en los años 59. Cuando tú fuiste miembro del G2. Cuando yo era del G2, asignado al aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, Cuba. Pero, entonces, ¿quién coloca la bomba en el avión? La bomba en el avión la coloca Hernán Ricardo. Pero según los peritos, la bomba estalla. ¿Cuál perito? El perito inglés. No, el perito inglés, mire, chao, el perito inglés, eso es mentira. El compañero del perito inglés es Carlos Fabre, al cual se le entrega, Fran Castro Paz, le entrega el paracaídas de Rolando Otero, ¿no?, a cambio de la barra de C4 y los lapiceros. La bomba la compone, la fabrica Gustavo Castillo. Se la entrega a Hernán Ricardo. Hernán Ricardo lo teníamos nosotros en una concha operativa. Él se fuga de la concha. Habla con Freddy Lugo, ¿no? No sé lo que le habrá dicho a Freddy Lugo.
Freddy Lugo no sabía lo que iba. Creo que le habló de una fotografía operativa, de que tenía que tomar unas fotos del avión cubano, una cuestión, una vaina de ese. ¿Tú has tenido participación en la lucha antidroga aquí en la Florida últimamente, por lo que hemos sabido? No, y he sido contrabandista de drogas también. ¿Has sido contrabandista? Sí, señor, porque para conocer de la droga hay que ser contrabandista, porque si usted no es contrabandista no puede conocer de la droga. ¿Es cierto que la Dirección General de Inteligencia cubana está involucrada en el tráfico de drogas en el área? Ampliamente, no en el área solamente, sino en los países de origen. La droga se produce en Bolivia y se procesa en Colombia, donde la implicación política de los narcotraficantes llega a un nivel mítico, pudiéramos decir, porque no conocemos la prehistoria del envolvimiento de Castro y del comunismo internacional con la droga. Pero últimamente los jefes de la mafia de la droga en Colombia han dicho que ellos van a combatir a los guerrilleros del M-19. Producto de la muerte de Alfonso Arrubla, es el más reciente de todos. Se ha producido una masacre aquí en Miami, en Kendall, de las más espantosas que han sucedido en la historia de Estados Unidos. Alfonso Arrubla es uno de los dirigentes, porque murió estrangulado, era uno de los dirigentes del M-19 y era una de las fuentes de suministro de la cocaína en Estados Unidos. ¿A usted le parecerá esto, Chava, a ti te parece esto una cuestión de fábula? Pero es que la droga, los narcotraficantes y los espías comunistas en la oscuridad de la noche se dan la mano todos ellos. Bueno, desde el punto de vista de opinión pública, sí ha tenido pues una honda repercusión las declaraciones de Morales Navarrete, quien viene pues a ratificar la inocencia que ya está demostrada y probada hasta la saciedad dentro del expediente. Sin embargo, en el proceso en sí, esas declaraciones no han tenido ningún tipo de importancia, ya que no han sido llevadas a las actas procesales. O sea, no se le ha tomado declaración judicial a Ricardo Morales Navarrete de forma tal de que los jueces puedan apreciar esos testimonios. Y fundamentalmente los abogados no quisimos que esas declaraciones fueran llevadas al expediente para no facilitarle a los jueces que actualmente les toca dictar sentencia una excusa que sería muy evidente. O sea, de solicitar la declaración de Morales Navarrete habría que librar una rogatoria a los Estados Unidos para que un tribunal norteamericano, con base en una encomienda especial de la Corte Marcial, le pudiera tomar declaración a Ricardo Morales Navarrete, y eso daría pie pues a mayores dilaciones. Para no facilitar esa excusa no se ha pedido su testimonio en el juicio. Y esto pues aun cuando sus declaraciones son importantes, porque él se atribuye la autoría de la voladura del avión cubano, y esto pues exonera de responsabilidad a Orlando Bosch. Pero es que es tan claro en todas las actas procesales que ya están en el expediente la total y absoluta inocencia de los encausados, que es como llover sobre lo mojado. Pues ya no tendría ningún sentido seguir trayendo al expediente más elementos de la inocencia de ellos, porque la inocencia está probada hasta la saciedad. Creemos que hemos cumplido un deber al presentar estos recuerdos de nuestros archivos. Estos reportajes especiales y exclusivos de las entrevistas que realizáramos en unión del magnífico periodista Francisco Chao Hermida, nuestro amigo ya fallecido, a Ricardo El Mono Morales Navarrete en la ciudad de Miami, en el mes de diciembre del año 1981. Y de la formidable y brillante defensa del doctor Orlando Bosch ante las cámaras de la televisión que realizara el abogado venezolano doctor Raymond Aguiar, que intentaron demostrar sin lugar a dudas la inocencia del líder cubano doctor Orlando Bosch, los tres juntos, aunque en diferentes formas y estrategias. Y valen aún más estos testimonios, pues después de muertos siguen todavía teniendo vigencia y validez. Precisamente por ello, después que ellos murieron, sus testimonios siguen siendo útiles. Hoy, el doctor Orlando Bosch no se encuentra en una cárcel venezolana, no. Para vergüenza de la libertad y el bochorno de la democracia, hoy el doctor Orlando Bosch se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos, que para hacer más bárbaro el evento,
amenaza con deportarlo. ¿Quién sabe si a Cuba? Igual que están haciendo con los cubanos presos del Mariel. Y eso que aquí, sí, aquí, hay comités sobre la violación de los derechos humanos que guardan silencio. Las campanas se están doblando por todos. Nadie olvide eso. Porque a pesar de las pachangas, el triunfo del dinero y de los premios y distinciones, de los nombres a las calles y de las prepotencias y el alarde cubano y de políticos cubanos, de relaciones, contactos e invitaciones a la Casa Blanca, aún de aquellos que se dicen orientadores de la opinión pública por la oportunidad de contar con un micrófono y estar más perdidos que el hijo de Lindbergh. Aquí, a cualquiera le quitan la escalera y lo dejan con la brocha en la mano, el ridículo y el cubo clásico puesto en la cabeza. Y recuerden bien, aún los que están en la cúspide de los cargos que le ofrecen fabulosos sueldos, aún los que se creen seguros e intocables por haber llegado a lo más alto, al presentar un resumen de fracasos, estupideces, incapacidad e irresponsabilidades. Porque la alteración de valores que sufre Miami, con sus honrosas excepciones, nos dice a cada instante que perdimos una nación y estamos perdiendo un exilio. Aquí se debía intentar instituir el premio La Trompetilla Silenciosa. Que nadie se equivoque, ¿eh? Todos estamos en fila, aunque estemos muy agradecidos. Porque las campanas se están doblando por todos. Allá quien no las oiga. Confiamos que estas presentaciones sirvan para algo útil en favor del doctor Orlando Bosch, en medio de tanto compromiso de intereses mezquinos, hipócritas, de hombres y gobiernos. Apelamos una vez más a que usted, los televidentes en total, lleguen a sus propias conclusiones. Pero si alguna persona, repito, oiga bien esto, si alguna persona o entidad discrepa, o fue aludida, o cualquiera que quiera agregar algo a lo que aquí hemos dicho en el día de hoy, con gusto le ofrecemos cámaras y micrófonos, ambos, para que aquí, sin censura, exprese todo lo que hay dentro de su corazón, pero dentro de una conducta y expresión correcta y dentro de las regulaciones y pruebas de una televisión decente y honesta.